quiero compartir con ustedes, hermano, un repaso, ¿cierto? Vamos a repasar cosas que conocemos y que nos ayuden, ¿cierto?, para nuestra edificación. Cuán importante, hermanos, que tengamos presente a los hombres que Dios levantó para que nos entregasen esta verdad. En un principio, los profetas, luego, ¿cierto?, los apóstoles y Cristo mismo. Ellos son los que Dios aprobó, ¿cierto?, para que se entregase esta verdad que Él tenía determinada desde antes del principio del mundo. Y quiero conversar de esto, ¿ya? A partir de lo que dice nuestro hermano y apóstol Pablo a los Efesios, cuando dice en el capítulo 2, el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En relación a esto es lo que quiero desarrollar esta conversación para que veamos, cierto, el énfasis que el apóstol nos da con respecto a este Jesucristo, porque el fundamento es Jesucristo. Los apóstoles y profetas fueron instrumentos de Dios para presentar esta verdad, la cual se sustenta en esta roca que es Jesucristo. Esta piedra angular que los edificadores desecharon, pero para nosotros preciosa piedra. Entonces, hermano, qué importante es tener claro esta sentencia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muchas veces escuchamos a predicadores citar estos textos y hablar en relación a esto, de los fundamentos. Pero si nos detenemos a escucharlos, vemos que a medida que van avanzando en su discurso, se van apartando de lo que ellos dicen hablar, de estos fundamentos, el cual está sustentado en Cristo Jesús. Y por sobre el fundamento dado por Dios, empiezan a colocar lo que ellos aprendieron en la academia. Y así comienzan a edificar en base a filosofía, humanismo, y obviamente el fundamento que ellos pretenden poner, que en apariencia para ellos sólido, viene a ser líquido, algo que no tiene una base en sí misma, y caen a merced de nuestro adversario el diablo, el cual usa muy bien las artimañas del error para provocar que por medio de este error caer en manos del juicio de Dios, por no estar firmes en esta verdad. Entonces es importante que tengamos presente a estos hombres, porque ellos fueron los que Dios tomó para entregarnos su verdad. Y aquí no vienen a poner por encima lo que nos dice una academia. Aquí está lo que Dios nos declaró por boca de estos hombres, profetas en su tiempo, apóstoles posteriormente y Cristo mismo. Por eso que el énfasis de Pablo cuando nos dice en Efesios 2:20 que la piedra angular de todo eso es Cristo Jesús. No es el profeta en sí, ni tampoco el apóstol en sí, es Jesucristo. Él es la piedra angular. Y estos hombres fueron obedientes a aquel que los tomó y hablaron conforme a aquel que los tomó. Pero muchas veces observamos que algunos quieren ellos ponerse como figuras y quieren hablar de una forma más elegante, siguiendo, ¿cierto?, las enseñanzas propias de la academia, pero que al final se desvían, porque empiezan a hablar de sí mismos. Ahora, ¿por qué el hombre tiende a buscar lo que no agrada a Dios? Porque sus obras son malas. Entonces, cuán importante es que pongamos atención a aquello que Dios nos reveló por boca de estos hombres, para que esta mala conducta, la cual nos lleva a la muerte, pueda pasar de tinieblas a luz. Porque somos malos los hombres y por esa razón también no le buscamos. Y el apóstol Juan nos explica la raíz de esto, el por qué cuesta tanto que el hombre se sujete a Dios, el hombre natural. Y nos dice en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Satanás engaña sutilmente al hombre, haciéndole creer que lo que está haciendo está correcto, dejando de lado, ¿cierto?, estos fundamentos. Pero vemos que sin la ayuda de Dios, sin este conocimiento que Dios nos da, nos podemos desviar.
¿Por qué? Porque nuestras obras son malas y naturalmente no buscamos a Dios. Recordando lo que nuestro hermano Alex nos decía el domingo pasado, cuán importante es que se forme Cristo en nosotros. Y para que se forme Cristo en nosotros, es necesario poner oído a aquellos hombres que Dios levantó, que fueron fieles al entregar esta verdad. No la mezclaron con cosas humanas, sino que la entregaron conforme a como Dios le determinó. Entonces, para esto es necesario que nos edifiquemos por medio de estos hombres. Si queremos agradar a Dios y recibir de Él la alabanza, debemos ser obedientes y, en consecuencia, amar al prójimo, como Cristo lo hizo. Y así podemos ver en nosotros mismos este gran milagro que Dios provoca en nosotros por medio del Evangelio. Que amemos y perdonemos a nuestros prójimos, porque naturalmente no lo haríamos. Y ahí vemos cómo Dios actúa por medio de su Espíritu. Recuerden, Juan lo declara, Moisés también en el Génesis. El continuo anhelar del hombre es solamente al mal. Y los hombres aman más las tinieblas que la luz. No quieren venir a la luz. Y cuando el Señor nos saca y nos rescata de ahí, y nos muestra y nos revela su evangelio, provoca en nosotros ese milagro que decía el hermano José tantas veces. Que amemos a aquel que no nos ama. Que perdonemos a aquel que no nos perdona. Que suframos la afrenta. ¿Se dan cuenta de ese milagro que Dios provoca en nosotros? Hombres de carne, hombres vendidos al pecado, y cómo Dios, por medio de su evangelio, renueva nuestro entendimiento. Por eso que nuestro hermano nos compartía el domingo pasado cuán importante es que se forme Cristo en nosotros, cuán importante es tener la mente de Cristo. Y para eso es que Dios levantó a estos hombres, que nos entregaron esta verdad limpia, no contaminada, para que este edificio esté fundado en la roca y no en arenas. La edificación que viene a partir de esta enseñanza provoca que amemos al prójimo, que lo amemos realmente, porque Cristo también lo amó. Cristo también murió por ellos, no solamente por usted o por mí. Cuando usted y yo podemos amar a ese que nos hace daño, sobrellevarlo, no buscar mi propio bien, sino que el del otro, como el sentir de Cristo dice, podemos ver este gran milagro de poder inhibir por medio del conocimiento nuestros deseos carnales, que son contrarios a lo que Dios nos pide. Por eso, hermano, que debemos ser agradecidos de Dios, usted y yo, que no somos mejores que el vecino, que Dios nos revele una verdad que a otros niegan. Pero esa verdad que nos revela por medio de los hombres que Él levantó en su tiempo y por Cristo mismo, es para que usted también actúe conforme a esa verdad, amando, perdonando, sobrellevando. Él nos rescata de nuestra vana manera de vivir y provoca entonces que nosotros, así como fuimos rescatados, así como fuimos perdonados, así como fuimos amados, eso mismo se vuelque contra el otro, contra nuestro prójimo. Y esto es por medio del Evangelio, porque en el Evangelio el Señor nos reveló cómo Él sacrificó a su propio Hijo en rescate de esta humanidad perdida. Por eso que es importante lo que nuestro hermano nos recordaba el domingo anterior. Por eso que es importante tener presente a estos hombres que Él levantó. El apóstol Pablo en particular, que es para con nosotros, Él es el pastor de los gentiles. Fue destinado, ¿cierto?, para hablarnos a nosotros. Obviamente los demás también, porque todos hablaron la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero en particular Dios provocó que este hombre sea para nosotros. 12 apóstoles para el mundo judío, un apóstol para el mundo gentil. Por eso que es importante no olvidar cuando el apóstol nos habla. Ahora bien, es importante que como buenos obreros le hacemos bien la palabra de verdad, para que así estemos bien fundados y edificados y podamos en consecuencia vivir como escogidos de Dios. Por eso es que es importante que el que hable, hable conforme a la verdad de Dios y no conforme a lo que él cree que son las cosas. Hemos revisado la iglesia de Corintios, hemos revisado la iglesia de Galacia, hemos revisado la iglesia en sí y vemos cómo Satanás siempre va a intentar provocar el engaño. Usted se edifique solo. Y con eso al final viene la sentencia de muerte para con nosotros, porque estamos despreciando
a aquel que es el verdadero fundamento. Entonces, cuando Pablo dice que el obrero debe trazar bien la palabra, tiene que ser así, trazar bien la palabra, para que el que escuche quede bien fundado. En la iglesia de Corinto tenían varios problemas, entre ellos, casi llegando al final del libro primero, por allá por el capítulo 14, la problemática que se le estaba presentando, aparte de todas las otras que ya hemos dicho en distintos estudios, es que ellos estaban con el tema de los dones, que las lenguas, que la profecía, que este otro, se atropellaban. Y Pablo ya le había dicho que hay un camino más excelente, que era el amor. Porque todo lo que usted haga, si no está fundado en el amor, no sirve de nada. Ya se lo había explicado Pablo en el capítulo anterior. Pero vemos que seguía esta torpeza de querer sobresalir sobre el otro. Y Pablo dice una cosa muy importante para ellos y para nosotros. En el capítulo 14, en el verso 12, dice lo siguiente: así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, pongan atención a lo que viene, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Ese es el punto principal. No es que yo quiera sobresalir sobre el otro, no es que yo desprecie al otro porque el otro no tiene este don que tengo yo. No, hermano, eso es carnalidad. Satanás nos engaña así, haciendo ver que el que tiene mayor manifestación, ese sí que es hijo de Dios, pero el que no tiene, no. Hermano, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Y Pablo, ¿qué nos dice? Procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Y para que haya esta excelencia, debemos entender y comprender en la profundidad el amor de Dios. Porque si no, estamos actuando carnalmente, ¿no? Las iglesias hoy día que vemos, que nos rodean, de repente discuten por puras tonteras. A veces, incluso, comentaba una vez un misionero que una iglesia que él conoció, grande, se separó porque la mitad de la iglesia quería pintarla de un color X y la otra de otro color, y como no llegaban a acuerdos, se separaron. ¿Dónde está el Cristo crucificado en eso? Y así Satanás va engañando. Cuán importante es que todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, siempre debo procurar ser excelente para la edificación de la iglesia. Por eso que Pablo les dice a los hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente. Ya les hemos dicho, ¿cierto? Y recordado muchas veces cómo Satanás engaña, colocando a personas por sobre el Jesucristo. Ya lo vimos en los Corintios. Yo soy de Pablo, que yo soy de Cefa, que yo soy de aquí, yo soy de allá. ¿Dónde está el amor de Dios reflejado en eso? Procurar ser excelente, dice, para la edificación de la iglesia. Dios, cuando tomó a estos hombres en su tiempo, los profetas, por medio de ellos, ¿cierto?, les mostraba su maldad y llamaba a arrepentimiento, arrepentidos, convertidos, volver vuestro corazón a Dios. Porque el hombre no busca a Dios, le gusta estar en las tinieblas, no quiere ir a la luz, como ya lo dijo el apóstol Juan. Pero Dios, en su misericordia, a pesar de nuestra necedad, provoca que por medio de una predicación de un buen obrero que traza bien esta palabra de verdad, mueve este corazón de piedra y provoca que vea con alegría a este Cristo, que para él antes era un simple carpintero, como lo decían, un simple judío más, pero para aquel al cual Dios movió su corazón por medio de una predicación, pasa a ser de un simple judío, de un simple carpintero, de un simple hijo de José, pasa a ser el Hijo de Dios, pasa a ser el Salvador del mundo, pasa a ser el creador de todo lo que vemos. Y eso lo provoca el estar fundados en esta verdad, no en fundarse en cuestiones foráneas, como las academias, como la filosofía, como la antropología, o cualquier cosa que no tenga que ver con Cristo como piedra angular. Todo lo demás va a provocar que nos apartemos de una verdad, y eso es lo que nuestro adversario quiere. Y muchas veces vemos que los hombres caemos redonditos a estos engaños. Y cuán difícil es mantenerse en esta verdad. Pero cuando usted entiende que el permanecer no depende de usted,
sino que depende de una obra externa por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo que nos provoca a actuar conforme a su amor, es cuando nos fundamos en esta verdad que Él presentó desde el principio de los tiempos, pero que se manifestó en el tiempo que Él determinó, este Jesucristo. Porque ya lo vemos, ¿cierto? Cuando dice en Primera de Pedro que Cristo fue determinado de antes de la fundación del mundo. De antes que esto fuese, ya estaba el Cristo determinado para pagar un precio muy alto, en rescate de esta pobre humanidad. Cuando no se procura la excelencia en la edificación de la iglesia, esta queda a merced de nuestro adversario, como la hoja que lleva el viento. Por tanto, hermanos, aquí no corre mi interés personal, como algunos lo hacen. Hay algunos movimientos que son el reflejo del que lo está dirigiendo, andan en función de que los dirige. Y ya vemos también en la historia cómo todos estos movimientos que siguen a personas tienden a terminar de la peor forma. Ese es el engaño del diablo. Cambiar esta verdad de Dios por la mentira del hombre. Y esta mentira viene inducida por él, porque él es mentiroso desde el principio, padre de mentira, y es un engañador. Entonces el que quiere hablar conforme a sus propios pensamientos está en lazo del diablo. Y todos aquellos que también le escuchan. Porque en ese actuar no se ve el sentir de Cristo, no se ve la ley de Cristo reflejada. Está fundada en el amor. Por eso es importante poner atención cuando Pablo hace estas exhortaciones, cuando reprende. Como les dijo a estos hermanos en Corinto que estaban ahí con el tema de los dones y con todas las otras cosas para atrás que se han visto. Procurad ser excelentes en la edificación de la iglesia. Y para ser excelente en esta edificación de la iglesia, es que cada uno de los que hablamos debemos estar bien fundados en esta verdad que Dios por gracia nos revela, que es su santo evangelio, en el cual se fundaron los profetas y los apóstoles. Porque tanto los profetas como nosotros hemos creído en el mismo Cristo. Los profetas abrazaron una justicia futura para ellos. Los apóstoles, una promesa presente. Y para nosotros, una promesa de vida pasada. Pero tanto los profetas, los apóstoles y nosotros, y los que vengan, entraremos a este reino por medio de Jesucristo, porque Él es el único camino. Y eso es lo que estos hermanos procuraron mostrarnos en todos sus discursos. ¿Qué dijo Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot de manos de estos reyes, cuando hubo esta pelea de 4 reyes contra 5 reyes? Abraham fue con 318 hombres a pelear con un ejército y los derrotó. Y no quiso tomar ningún regalo de este rey de Sodoma para que no se diga que por causa de él fue enriquecido, sino que él confió en Dios, porque Dios le dio la victoria. Y el Señor le dice, no temas, yo soy tu escudo y grande es tu galardón. ¿Dónde estaban puestas sus esperanzas de este hombre, de este patriarca, en este reino? La misma esperanza que tenemos nosotros. Él también creyó y le fue contado a justicia. Él vio cuando se le presenta que contase las estrellas y las podía contar porque decía hacer su simiente. En eso él vio a este Jesucristo, a ese libertador, a ese salvador. Y anhelaba estar con él en su reino. Por eso que él nos edificó, vivió en tienda. Nosotros también, hermanos, anhelamos ser parte de este reino. Y esa es nuestra militancia en esta tierra. Pero Satanás va a querer engañarnos como engañó a muchos, quitándonos el fundamento. Y ahí es donde los obreros de Dios deben ser buenos obreros, como dice el apóstol, buenos trazadores de la verdad. Porque si usted hace un trazo que no está nivelado, por decirlo así en términos de los maestros, lo que edifique se va a caer. Pero cuando usted traza perfectamente la línea, esa edificación permanece. Y esa es la preocupación del apóstol. El que hable, hable conforme a esa verdad de Dios. No conforme a lo que uno cree que son las cosas, sino a lo que Dios ya dijo y ya determinó. Su Hijo Jesucristo está el perdón de pecados y la entrada a su reino. No hay otro camino. Debemos entonces procurar, como dice el apóstol Pedro, otro hombre de Dios también. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? ¿Qué debemos procurar? Los invito también a Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos
y envidias y todas las detracciones. Pongan atención a lo que dice el apóstol, ¿eh? Está hablándole a la iglesia, a creyentes. ¿Y por qué vienen todas estas cosas? ¿Por qué el apóstol dice, dejen todo esto? ¿Estaban colocando ídolos realmente a estos hombres que Dios levantó? ¿O estaban tratando de edificar ellos mismos? Porque el apóstol les dice, dejando pues toda malicia, todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. Dejen esto y deseen esto otro, porque el fruto final es la vida eterna. Con lo otro es la muerte. Desead como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcamos para salvación. Él decía, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama Por ti, oh Dios, el por Dios, alma mía. justamente. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu es el mismo? David, muchos años antes que viviera Pedro, ya Dios le había revelado lo mismo, porque es el mismo Señor, es la misma esperanza. Y como ese siervo, nosotros también debemos desear. Y aquí dice, desead como niños recién nacidos. Un bebé, ¿cierto?, desea tomar su leche. Y cuando lo quiere, llora, hace cosas que la mamá se dé cuenta que el niño tiene hambre. Y ahí cuando lo pone, ¿cierto?, para tomar su leche, se aferra a tomar esa leche. No duda, no cuestiona, sino que se afirma y toma esta leche espiritual, que es este conocimiento que nos ha sido revelado. Así debemos ser como ese bebé, escuchar, ¿cierto?, aferrarnos a esta verdad por la cual Dios levantó a hombres, igual que usted, igual que yo, sujetos a las mismas pasiones, porque no eran distintos a nosotros, pero fueron fieles a aquel que los llamó. Y todos aquellos que pusieron oído a estas palabras que por boca de ellos salían, fueron como estos niños, deseaban esa leche, porque esa leche le iba a dar vida eterna. Pero dice algo más, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Ahí vamos a desear la benignidad de Dios. Es benigno nuestro Señor. Tuvo misericordia para con nosotros. Nos pudo haber borrado de un plumazo, como lo hizo en el tiempo antiguo con mucha gente. Al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Si usted y yo no perdonamos, no amamos, no sobrellevamos a nuestro prójimo, no estamos actuando conforme al sentir de Cristo y no estamos haciendo estos sacrificios espirituales que agraden a Dios. Aunque estemos en la iglesia, aunque estemos leyendo, aunque estemos sentados, aunque estemos, etcétera. Porque Cristo se entregó por todo. Y todo esto está fundado en el amor. Satanás lo que quiere es desvirtuar. Por eso que provoca que todavía haya ciertas malicias, engaños, fingimientos. No, hermano, al Señor no engañamos. Cuando deseamos esta leche es porque hemos visto cuán grande fue Dios para con nosotros al perdonarnos en Cristo Jesús. Y como consecuencia yo también debo amar a mi prójimo, para que lo que hagamos sea agradable a Dios. El fruto de la fe es la obra. Entonces, si su obra no va conforme a lo que Dios ya mostró en su Hijo Jesucristo y en los profetas y apóstoles, estamos con problemas. Por lo cual, dice verso 6, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Por eso que es importante lo que Pablo nos decía al principio, que este fundamento, tanto los apóstoles y profetas, siendo el Cristo como la piedra angular, como la piedra principal de todo este edificio, porque los apóstoles y los profetas fueron solamente colaboradores, fueron los dispensadores que Dios procuró para que esta palabra llegase a nosotros. Pero una vez que ha llegado esta piedra preciosa, el que cree en ella no será confundido. Entonces, ¿a quién va a confundir Satanás? A aquel que no pone oído, aquel que no pone su esperanza en esta piedra preciosa que los edificadores desecharon, porque fueron engañados por el diablo. No, esa piedra no sirve. Edifícate tú mismo. Tú eres bueno, tú eres una buena persona. ¿Qué ocurre cuando uno
desprecia esta piedra preciosa, cuando desprecia este fundamento. Dice, ella pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esos que procuraron edificarse a sí mismos, al final del día, para ellos va a ser un tropiezo y un escándalo, y van a perecer por el engaño de Satanás, haciéndole ver que podían usar otras piedras, pero no, hay una sola piedra del ángulo que sostiene todo el edificio, que es Jesucristo. No hay otro, hay un puro evangelio, no hay otro, aunque hay algunos que quieren torcer este que está, movidos por Satanás. Y al torcerlo, obviamente, no van a actuar conforme al sentir de Cristo. Van a tener envidias, van a tener rencillas con otros, no van a soportar algunas cosas porque su fundamento fue cambiado. Por eso cuando leíamos la vez pasada en 1 Corintios 13, cuando Pablo habla con respecto a lo que es el amor, ustedes al leer, cuando vean que Pablo dice que el amor es sufrido, etcétera, 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 es porque ellos no lo estaban sufriendo. Ellos estaban buscando otras cosas. Y Pablo los vuelve a decir, no, pues hermano, usted está haciendo hoy día un símbolo que resuena, que retiñe. No está dando el sonido correcto, porque no está actuando conforme al amor. Sigue Pedro diciendo, verso 8 del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también ordenados. Miren qué fuerte. Desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Miren cuán grande sentencia nos dice el apóstol. Somos el linaje escogido, todo aquel que ha guardado esta fe, todo aquel que se ha fundado en esta verdad, es un linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Por esta razón, hermano, es que debemos ser más que agradecidos de Dios. Y por esta razón, también pedir a Dios que nos ayude para poder sobrellevar nuestra iniquidad. Pero para sobrellevarla, debemos fundarnos en esta verdad, para que nuestro entendimiento sea renovando conforme a la imagen de Jesucristo. Y tomando un poco de las palabras del hermano Alex, que se nos forme Cristo en nosotros, que tengamos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es que Cristo se forme en nosotros? Bueno, actuar conforme como Él actuó. Eso es, no es otra cosa. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones en las cuales no aflore el amor de Dios en nosotros, preocupémonos y pidamos a Dios que nos ayude. Porque no puedo yo tener un mal pensamiento contra mi prójimo. Recuerde usted que Cristo también murió por él. Así como murió por usted y por mí, también murió por él. Solo que él no lo sabe. Entonces, para que lo sepa, usted y yo debemos declararse. Y si creyó, es parte de este linaje. Y si no creyó, es parte de aquellos que fueron ordenados para condenación. Entonces, hermanos, debemos conformarnos no a este siglo, como dice el apóstol. Este siglo no nos va a traer ninguna felicidad más que algo temporaria. Entonces, no nos conformemos a este siglo, sino dice que nos reformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, ya no vivir conforme a nuestra carne o viejo hombre, sino en el sentir de Cristo, que es lo que hemos estado hablando. Vivir como Él vivió. Y aquí quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, para ver qué nos dice el apóstol Juan en relación a esto. Primera de Juan, capítulo 2, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, como ya hemos dicho, no solamente murió por su pecado y por mi pecado, sino que por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Vemos cómo actuó cuando estaba frente a Pilato. Lo ofendieron, lo escupieron, lo golpearon, lo escarnecieron, y él no abrió su boca.
Él no respondió de la misma forma. Él fue como una oveja que fue llevada a un matadero. En su cuerpo iba a recibir el castigo de nuestra maldad, de la nuestra y de esos que lo estaban castigando. Actuó con amor. Entonces, cuando dice que guardemos sus mandamientos, es actuar conforme a ese sentir, con amor. Y él lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Qué terrible muerte tuvo. Verso 4. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, es decir, no anda sobrellevando al prójimo, perdonando al prójimo, amando al prójimo, el tal es mentiroso, dice. Y no hay verdad en él. Pongan atención a lo que dice el apóstol. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y no hay verdad en él. ¿Reflejo de qué es eso? Del diablo. Esto ya lo dijo, ¿cierto? A los judíos. Vuestro padre es el diablo, mentiroso. No hay verdad en él. Él procura la muerte de todos. ¿Y cómo lo hace? Quitándonos este fundamento, haciéndole creer que usted es una buena persona. Pero como dice el salmista, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Y aquí el apóstol no se reservó palabras, dijo las cosas como le fueron reveladas. El que no hace conforme al Cristo es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Miren qué contraste, hermano. Verdaderamente perfecta en él está el amor de Dios en cada uno de ustedes. Por eso que usted puede amar y perdonar, aunque naturalmente no lo haría. Pero por causa de esta verdad que nos ha sido revelada, Dios provoca en su espíritu que sobrellevemos al otro, como Cristo lo hizo. Verso 6. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. ¿Se dan cuenta, hermano? No dice aquí, el que dice que está en él debe estar en la iglesia, debe leer la Biblia todos los días, debe orar. No, ande como él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Están los relatos ahí escritos, sobrellevando a todos. No buscó su propio bien. ¿Cómo andamos nosotros? No seamos hallados mentirosos, hermano, ni fingidos. Pidamos a Dios. Él conoce nuestros corazones. A Pedro le preguntó 3 veces si lo amaba. El que dice que anda en él, debe andar como él anduvo. Por esta razón es importante que estemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo. Esa piedra preciosa, esa piedra fundamental, que no puede faltar. Pero cuando falta, Satanás la reemplaza mediante el engaño. Y creamos una mentira y al final del día esa mentira nos lleva a la muerte. Ya ha ocurrido también y va a seguir ocurriendo. Pero tomando de las palabras del apóstol Pedro, todos los que hemos creído, fuimos determinados de antes de la fundación del mundo para ser parte de este reino. Esa es la maravilla, hermano, en la cual debemos alegrarnos. Somos parte de los que Dios determinó antes que esto fuese, en algún momento de la historia, usted y yo llegásemos a este conocimiento. ¿Y cómo ocurrió? Dios puso una persona al lado nuestro para que nos hablara. A nosotros no nos puso un profeta, tampoco nos puso un apóstol, pero puso un siervo de Dios al lado. Puso un creyente de nuestros tiempos para que nos declarase esta verdad. Y por medio de esta predicación, ese hombre, mujer, le entregó en su minuto, este corazón de piedra, este corazón que ama la tiniebla, vino a la luz. Y al llegar a la luz, nos avergonzamos de lo que éramos, donde estábamos perdiendo el tiempo. Y ahora vemos cuán importantes eran estos hombres que Dios levantó en su tiempo. Y cuán importante aquel varón que Dios puso frente a nosotros para darnos esta verdad. Y debemos ser agradecidos de Dios por aquel que puso delante de nosotros para que escuchásemos esta verdad y recrearnos en ella, no colocando oídos a este adversario, sino que afirmándonos a la roca, como esa lapa, cuando usted va a la playa y encuentra esas lapas pegadas en la roca, y para usted querer sacarla tiene que golpearla con mucha fuerza, de lo contrario no la va a sacar. Satanás hace lo mismo. Satanás está golpeando y golpeando y golpeando a ver si puede soltar esa lapa. Pero si esa lapa está muy bien fundada, no va a soltar esa roca. Pero también puede que se escandalice y si la suelte. ¿Recuerdan ustedes cuando el Cristo le dijo a algunos discípulos que se fueron y llamó a los suyos, ustedes también se quieren ir? ¿Quién hizo el mejor negocio ahí en esos discípulos? ¿Los que se fueron
los que se quedaron con Cristo. Porque los que se quedaron dijeron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En cambio, los que se fueron, dijeron, parece que también podemos tener vida en este otro lugar. Fueron engañados. Satanás les cambió la verdad por una mentira. Y probablemente esa gente en su tiempo vivió tranquila, sin mayores problemas, no era perseguido de nadie, nadie los insultaba en el camino, y vivieron quizás mucho más tiempo que lo que vivieron los apóstoles, pero al final ese camino era de muerte. Y los apóstoles, que les tocó, la mayoría de ellos, morir de una forma bien brutal, esa muerte la tomaron con alegría. Valía la pena, porque si a Cristo crucificaron, ¿qué me espera a mí? ¿Puedo esperar algo mejor? Y con alegría tomaron su muerte. A pesar que si uno puede observar, leer ciertos detalles por ahí en la historia, eran muertes terribles, como también les pasó a los profetas. Pero todos ellos murieron no pensando en lo que iban a sufrir, sino que en esa gloria venidera. Estar en el trono de Dios, como dice en el Apocalipsis. Estar con esas arpas y cantando. Grande y maravillosa son tus obras. Pero para eso, hermano, debemos estar firmes en esta verdad. Ser fieles a aquellos a los cuales Dios levantó los pilares. Cuando este conocimiento está enraizado en nuestro corazón, Cristo nos empieza a formar. Empezamos a tener la mente de Cristo. Y ahí entendemos cuando a Abraham se dijo que yo soy tu escudo. O cuando a David veía su fortaleza en él. Él es mi fortaleza, él es mi refugio. Cuando Cristo se empieza a formar en nosotros, descansamos en esa justicia. No nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos a este Jesucristo, a este Hijo de Dios. Miren, vamos, ya que hablamos de David, vayamos a un salmo. Salmos 18, miren lo que dice David, en este mismo sentido de lo que hemos estado hablando. Por eso es que es importante tener presente, todos hemos creído en este mismo Cristo, todos en Él hemos sido fortalecidos, en Él podemos esperar todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, y en Él podemos inhibir nuestra carnalidad, que está sujeta a maldad. Por eso que anhelamos su reino, para que este cuerpo vaya a tierra y salga, ¿cierto?, un cuerpo espiritual. Como dice el apóstol, se siembra en corrupción y se va a levantar en incorrupción. Se siembra un cuerpo mortal y se va a levantar en inmortalidad. O un cuerpo animal y un cuerpo espiritual va a ser levantado. Y nuestro hermano David decía así en el Salmo 18, amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío, y el poder de mi salvación, mi refugio. ¿Se dan cuenta, hermano? Nuestro hermano David tenía todas estas cosas muy claras. En él esperaba. No confiaba en su fortaleza. Cuando fue perseguido, confió en Dios que lo iba a liberar. Él clamaba también, ¿cierto?, que perdonase sus maldades. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por quién estaba fundando en Jesucristo? Ahí estaba su corona de vida. Dijo el Señor a mi Señor. Veía al Cristo como su Señor. A medida que entendamos quién es Cristo, vamos a orar conforme a su sentir. Y esto que hemos repetido tantas veces no es simplemente, hermanos, retórica, sino una comprensión profunda. Y ahí es cuando nuestro actuar con el prójimo es sincero, movido por el amor de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice que el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, cualquier cosa distinta debe ser motivo de preocupación. Y pidamos a Dios que nos ayude para no tener malos pensamientos contra nuestro prójimo. Porque Cristo también murió por ellos, como dije anteriormente, pero ellos no lo saben. Y así como nos perdonó todos nuestros pecados, así también nosotros debemos perdonar. Y para poder hacer esto, como dice el apóstol Pablo, debemos vestirnos como escogidos de Dios. Quiero que me acompañen ahora al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, pongan atención, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros,
y perdonándoos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, la cual es el vínculo a la perfección. Nótese, hermano. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, no un poquito, en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Miren qué importante lo que nos dice el apóstol, como escogidos de Dios. Por lo tanto, si usted no actúa así, no es un escogido de Dios. Por eso es que Pablo también nos dice, examinaos si estáis en fe. Examinémonos, hermano. ¿Estamos actuando conforme al sentir de Cristo? ¿Estamos siendo fundados en esta verdad que Él reveló en primera instancia por medio de los profetas, los apóstoles y Cristo mismo? Porque si estamos bien fundados, vamos a andar como escogidos de Dios. Y vamos a entender muy perfectamente lo que Pablo nos explica en 1 Corintios 13. Porque eso no estaban entendiendo los hermanos ahí. Y tampoco se entiende hoy día. Mas nosotros que fuimos escogidos de Dios y decimos que andamos en Él, bueno, debemos hacer conforme a lo que aquí se nos enseña. Sufriendo los unos por los otros. Amándonos y perdonándonos los unos por los otros. Y si alguno tiene queja, así como Cristo nos perdonó, perdonad. Los hermanos de Corintios, ustedes revisan ahí, por ahí por el capítulo 6, las cosas de la iglesia las llevan para afuera, tribunales terrenos. O sea, no estaban actuando conforme al sentir de Cristo, ¿se dan cuenta? Pero ellos se pensaban que estaban bien. Y muchas iglesias piensan que están bien. Y mucha gente piensa que está bien. Pero cuando se confronta con esta realidad bíblica con respecto a lo que es el amor, uno queda falto. No estoy amando, no estoy perdonando, como lo hizo Cristo conmigo. Ahí está el peligro. Y como dice aquí el apóstol, que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia, hermano, en toda sabiduría. Por eso es que es importante ser fieles a aquellos a los cuales Dios levantó. Cuando nos edificamos en este fundamento, los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, podemos pensar que estamos muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Y quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6, verso 11, voy a leer. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dice que no está, pero dice que no reine. Pero para que no reine, debemos pensar que de cierto estamos muertos al pecado. ¿Y cómo podemos llegar a pensar que estamos muertos al pecado? Por medio de este conocimiento. Que nos vayamos llenando este conocimiento del Hijo de Dios. Y así podemos inhibir esta maldad propia de nosotros y cambiarla por este amor de Dios reflejado ante el prójimo. Entonces, de cierto pensar que estáis muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque si lo obedecemos, ya sabemos lo que pasa. La paga del pecado es muerte. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Antes de creer, antes de conocer a nuestro Señor, nosotros hacíamos lo que se nos ocurriera y no había prácticamente alguien que nos dijera no, porque nuestro padre, que en ese entonces era el diablo, él estaba feliz. Libertad total, hagan lo que quieran. No había temor de Dios, nada. Pero cuando hemos creído, cuando se nos ha revelado esta verdad, nos avergonzamos de esa forma de vivir. Y Pablo nos dice entonces que ahora presentemos a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia. Es decir, haciendo todo esto que hemos ido hablando. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vuestros miembros por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Porque éramos siervos del pecado, pues, hermano, antes de creer. Entonces, como antiguamente entregábamos a nuestros miembros a hacer lo que se le ocurriera a nuestra carne, ahora, en esta fe, debemos presentar a nuestros miembros para justicia. Y ahí está la lucha, que se presenta en nuestro cuerpo, porque esta carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Pero ¿cómo podemos entonces pensar que de cierto estamos muertos al pecado? Mediante este conocimiento, viendo al Cristo como nuestro Señor, entendiendo de dónde fuimos rescatados y actuando en consecuencia para con el prójimo. Y así va a estar usted y yo entregando a los miembros como instrumentos de justicia. Verso 18 dice, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis de vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. De esa misma forma que antes lo hacíamos sin pensarla, ahora también con respecto a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y para eso nos ayuda Dios por medio de su Espíritu Santo, provocándonos nosotros a hacer estas buenas obras que antes no haríamos. Por eso es importante que tengamos presente esta enseñanza que Dios nos ha dado a través de los tiempos, por boca de los profetas, por boca de los apóstoles y por boca de Cristo mismo. Y todo ello está fundado en el amor. Nada fuera del amor. Verso 20, porque cuando fuiste siervo del pecado erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La muerte. Ese era el fruto que teníamos. Y nos da vergüenza ahora mirarnos lo que éramos. Recuerden ustedes ahora por causa de la fe, vamos a ser como Jesucristo, tal como Él es. Seremos tal como Él es. Si quieren saber cómo Él es, bueno, vean ahí el relato de la transfiguración. ¿Cómo se presentó Él? Moisés y Elías. Ese es el cuerpo que tendremos si permanecemos en esta verdad, si permanecemos fundados en ella. No colocando y dando oído a este adversario que solamente quiere engañar, sacarnos de esta verdad para destrucción. Entonces, de las cosas que ahora nos avergonzamos, ¿cuál es el fruto que teníamos de ellas? Dice, porque el fin de ellas es la muerte. Verso 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Qué contraste más grande? En uno, la muerte, y en otro, la vida eterna. Debemos ser buenos mercaderes, hermano. Abrazar esta vida eterna, retenerla firme, no dar lugar al diablo, no despreciarla, porque aquel que la expresó, ya sabemos lo que le pasó y lo que le va a pasar en el día final. La no existencia, por no permanecer, porque el 23 cierra diciendo Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Por esa razón no podemos seguir en fingimiento, viviendo conforme al viejo hombre, porque la paga del pecado es muerte. Y agrega, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta, hermanos, el privilegio que tenemos de habernos aferrado a esta verdad? Y eso no por intento nuestro, sino porque Dios nos aprobó. Y es importante que cuando tengamos momentos de que nos podemos juntar, juntémonos, hermanos, que es de provecho para la edificación del cuerpo de Cristo. Tengamos los tiempos para estar donde corresponde estar. Cristo dijo, en la casa de mi Padre me conviene. En las tareas que Él me ordenó tengo que estar. Nosotros muchas veces queremos estar en otras cosas. Preocupémonos cuando queremos estar en otras cosas y no donde podemos ser edificados. Porque la edificación en esta verdad es la que nos va a ayudar a sostenernos en el día malo. Para terminar, estaba recordando que el modus operandi que tiene nuestro adversario, el diablo, no cambia desde el principio hasta hoy día y hasta el final no va a cambiar, y es el engaño. ¿Se recuerdan ustedes en el principio, en el Génesis, cuando engañó a Adán y Eva y les dijo que no iban a morir?
Y después que ellos transgredieron el mandato de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero antes no sabían que estaban desnudos. Pero ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Y quisieron taparse. ¿Y qué hicieron ellos? Pusieron hojas de higuera y se taparon. Cubrieron su desnudez, su vergüenza. Y después nuestro Señor lo empieza a llamar, ¿cierto? Ah, porque estaban escondidos. Y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Dios no le había enseñado eso. Porque al principio dice que ellos no conocían que estaban desnudos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí vemos cómo Satanás actuó, los engañó. Y de eso trajo como consecuencia la muerte para los hombres. Porque en Adán todos pecamos. Mas Dios misericordiosamente cubre la desnudez de ellos con pieles de animales. Nótese, ellos quisieron taparse con sus propias ropas, mas Dios le hizo unas túnicas especiales de animales. Es decir, tuvo que haber una víctima para cubrir la desnudez de ellos. Una víctima que no tenía arte ni parte en la situación, pero hubo una víctima que cubrió su desnudez. ¿Se dan cuenta cuando el hombre quiere cubrirse o edificarse a sí mismo? Es solamente una calamidad. Mas Dios, cuando nos presenta a su Hijo Jesucristo, nos cubre con su justicia, con estas túnicas. ¿Qué contraste? ¿Eh? Muchas veces el hombre prefiere taparse con hojas de higuera, taparse con su propia justicia. Una justicia, como dice el apóstol Pablo, que es un estiércol, porque nuestra justicia nos va a llevar a la muerte. La justicia que salva es la de Jesucristo. Pablo anhelaba ser hallado en esa justicia. Y aquí vemos cómo nuestros padres al principio quisieron taparse o cubrirse delante de Dios con hojas de higuera, hermano, como si Dios no los viera. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y si nos vamos más adelante en el tiempo, ¿qué le dice a nuestros hermanos de Galacia? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es la misma línea que usa Satanás por medio del engaño? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y se quiso cubrir con sus propias ropas. Y Dios misericordiosamente lo cubre con túnicas de piel, sacrificando una víctima. Acá a estos hombres se les entrega a Jesucristo crucificado. Se les pasan las túnicas de justicia. Y sin embargo se las quieren sacar y ponerse su propia justicia. Y empezar a edificarse conforme a la ley. Cuando por ahí ningún hombre será justificado. Porque en medio de ella es el conocimiento del pecado. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, hermanos, así es como actúa Satanás. Cambia los fundamentos que están sobre la roca por fundamentos de arena líquidos, que desaparecen. Y como consecuencia final es la muerte. Bien, hermanos, esto quería comentar, pero en Dios que sea de provecho y de edificación. A mí me sirve bastante. Cada siempre cuando uno habla para uno primero. Y espero en Dios que nos ayude el Señor para poder sobrellevar este cuerpo de muerte y ser fieles a aquellos a los quienes Él levantó. Que Dios les bendiga, hermano. Pastor, un comentario de lo que... Sí. Comento con la palabra de Dios como es costumbre en mí, que ella es la palabra de verdad. Leo San Juan 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. También dice en Filipenses 1, verso 9 hasta el 11, dice, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, para el día de su regreso, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, o sea, por causa de creer en Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Y también, segunda de Timoteo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Interesante, dice, el sello. Miren lo que va a decir. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, cuando nosotros sentimos un sentir o un pensamiento que se nos cruza, que nos auxilia y nos insiste a desistir del mal que queremos hacer, es en ese momento en que debemos ver que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y en ese momento hay que oírle, hay que oír cuando nos guía a toda verdad. Así que Dios nos bendiga en este día
y doy gracias a Dios por la exhortación, que el Señor ayude a dar una sincera batalla contra nuestro viejo hombre, contra nuestra carnalidad, porque el que siembra para la carne solamente segará corrupción. Que Dios le bendiga, hermano.